El rechazo social, la exclusión social, la evaluación negativa por parte de los otros o las pérdidas sociales producen dolor. Una de las experiencias más angustiosas que podemos vivir las personas es la disolución de los lazos sociales más cercanos que tenemos. Reaccionamos con muchísima fuerza ante la pérdida de nuestros lazos sociales. Y esto muestra de un modo muy directo la importancia que tienen los lazos sociales, no solamente para el bienestar, sino también para la supervivencia. Las amenazas a la conexión social son perjudiciales para la supervivencia, del mismo modo que son perjudiciales para la supervivencia las amenazas a la seguridad física más básica. El dolor social, que es esta experiencia desagradable que se produce, profundamente desagradable, que se produce debido, insisto, al rechazo social, a la exclusión o a la evaluación negativa de los otros o a la pérdida de relaciones sociales, es procesada por algunos de los mismos circuitos neuronales que procesan el dolor físico. Tenemos circuitos compartidos entre el dolor social y el dolor físico. De hecho, las personas usamos las mismas palabras para describir lesiones físicas o dolencias sociales. Tengo el corazón roto, tengo mis sentimientos heridos, tengo mi cuerpo herido por un daño emocional o por un daño social. El uso de las mismas palabras para describir el dolor físico o el dolor social es un fenómeno que es común a muchos idiomas. ¿Sí? Y esto de nuevo marca algo que tal vez traza un camino para poder indagar un poco más en profundidad qué es lo que sucede. Las experiencias de dolor social parecen ser entonces tan nocivas como las experiencias de dolor físico, incluso tan temidas como las experiencias de dolor físico. Está estudiado que el suicidio es más frecuente en pacientes con dolor crónico y en aquellos pacientes que sufren de aislamiento social o de pérdida social. Los trastornos de ansiedad también tienen sus raíces en dos tipos fundamentales de preocupaciones. La posibilidad de un daño físico futuro, es decir, la posibilidad de un dolor físico, y preocupaciones sobre la posibilidad de un daño social, incluido el rechazo y la evaluación negativa en ese daño social. Las personas que recuerdan episodios de dolor social informan que esos episodios de dolor social fueron tan dolorosos como los episodios de dolor físico. Los miden con una escala de calificación de dolor. Las personas que están atravesando un duelo sienten un dolor psicológico realmente intenso y muchas veces se quejan también de síntomas somáticos por ese duelo. Entonces, hay una evidencia considerable que el dolor social y el dolor físico parecen procesarse en nuestro organismo de modos similares. Y esto muestra que la desconexión social es una amenaza importante a la supervivencia. Las señales de dolor promueven respuestas muy rápidas que están destinadas a terminar, a reducir o a escapar de las amenazas que provocan el dolor. Y el dolor funciona como un reforzador del comportamiento para enseñarnos a evitar en el futuro esos estímulos que han podido ser amenazantes. Está visto que las personas que nacen sin la capacidad de sentir dolor mueren significativamente antes. Entonces, el dolor, insisto, cumple una función para señalar, para terminar y para motivar las conductas de evitación de futuras amenazas, que en este caso también son las amenazas a la desconexión social. Hay evidencia importante de una superposición en los sistemas que procesan el dolor físico y el dolor social. Las primeras evidencias en este sentido surgen de la investigación en torno a los opiáceos. Los opiáceos, la morfina, reduce no solamente el dolor físico, sino que también reduce los comportamientos de angustia que se dan por separación entre los mamíferos no humanos donde se investigó. La morfina tiene efectos analgésicos y tiene también efectos eufóricos, pero de nuevo reduce comportamientos asociados a la angustia que produce la separación social. Las llamadas de aislamiento, que son las llamadas, ese llanto especial que los bebés producen cuando se separan de la madre, se reducen bajo los efectos de la morfina. Entonces, los sistemas opioides endógenos que regulan la angustia, el dolor físico,
también regulan la angustia asociada a la separación social y al mismo tiempo están por detrás del placer que está asociado también con la conexión social. Además de estos sustratos de opioides endógenos compartidos, las experiencias de dolor físico y de dolor social también se basan en circuitos neuronales similares. Dos componentes entonces elementales de la experiencia del dolor físico y sus sustratos neuronales subyacentes son compartidos, ¿sí? Tenemos por un lado un componente sensorial del dolor que está más relacionado con la localización del estímulo, ¿no? Si me duele un brazo, si me duele una pierna, con la discriminación cualitativa del dolor, por ejemplo, me arde o me pincha, y la discriminación de la intensidad del dolor. Y por otro lado, este es el componente sensorial del dolor, por otro lado tenemos el componente afectivo del dolor, que es la experiencia desagradable o la experiencia de angustia que está ligada, la molestia subjetiva que está ligada a la sensación del dolor. Y por otro lado, la pulsión para tratar de terminar con el estímulo que provoca esa experiencia de dolor. Los mecanismos, los neurocircuitos subyacentes a ambas experiencias son compartidos, insisto, en el dolor físico y en el dolor social. Entonces, esto marca la importancia que tiene el componente afectivo en el dolor para poder terminar, reducir o escapar de la fuente de estímulo dolorosa. Surge de esto una hipótesis, que es la idea de que las experiencias de dolor social se basan fundamentalmente en regiones del cerebro que regulan el componente afectivo de la respuesta de dolor y están al servicio de prevenir sobre el peligro, del mismo modo que el dolor físico está al servicio de prevenir sobre el peligro. Los mecanismos que se activan del dolor social están al servicio, de nuevo, de prevenir sobre el peligro del daño social, del peligro del aislamiento social. Aunque también comparten algunas regiones que regulan el componente sensorial del dolor. Pero fundamentalmente es el componente afectivo del dolor el que es el más importante en las experiencias de dolor social, en las experiencias negativas de dolor social. La evidencia en animales y en humanos respalda entonces una hipótesis de que existe una superposición entre los fundamentos neurobiológicos del dolor físico y del dolor social. Y esto encaja muy bien con muchos estudios que muestran que los sistemas neuronales básicos del dolor social han podido ser cooptados por parte de nuestro sistema para poder soportar experiencias sociales más complejas, para poder ser la base, insisto, de comportamientos sociales complejos que nos previenen de quedarnos solos y que están al servicio de generar una experiencia desagradable de dolor cuando tenemos problemas en relación a nuestro lazo social. Generalmente cuando tenemos dolor solemos pensar que el dolor físico es un dolor real, ¿no? Y que el dolor social es un dolor psicológico. Pero, como acabamos de ver, todo esto no es correcto. El dolor físico es un fenómeno profundamente psicológico también, que se ve alterado de hecho por las expectativas, por el estado de ánimo, por la atención, y el dolor social es un fenómeno profundamente biológico que ha sido incorporado a nuestros cerebros durante la evolución de millones de años para protegernos del aislamiento social que pone en juego nuestra supervivencia. Toda esta información nos sirve para entender un poco mejor de qué se trata el dolor y a partir de ahí poder también incorporar las conductas adecuadas y los tratamientos adecuados, entendiendo que el dolor emocional y el dolor físico son parte de un mismo fenómeno complejo, que se ve afectado no solamente por experiencias físicas, sino también y fundamentalmente por nuestras experiencias sociales. No hay que quedarse solos. Las personas necesitamos de otras personas para poder sobrevivir y para poder tener una vida de bienestar y de felicidad. No está bien estar solo. Tenemos que buscar estar con nosotros, con las otras, ¿sí? Y relacionarnos. Vivimos una época bastante compleja en este sentido, ¿no? De muchísima propaganda en relación al estar solos, al amarse a uno mismo, al no necesitar de los demás, al bastarse a uno mismo. Esto va en contra de la vida, finalmente. Los seres humanos somos seres que tenemos que relacionarnos con otras personas para poder sobrevivir como especie.
Si nos quedamos solos, nos vamos a extinguir.